David y Goliat, la legendaria batalla. La historia de David y Goliat es una de las más conocidas en la Biblia. En ella, un joven pastor llamado David se enfrenta a un gigante filisteo y, a pesar de todo, resulta victorioso, algo totalmente inverosímil. ¿Crees que este fue una especie de milagro o mero golpe de suerte? Este video desafiará todo lo que sabías sobre el mito de David y Goliat. Bienvenido a Religión Oscura. Según el relato, los filisteos y los israelitas estaban en guerra, y el campeón de los filisteos, Goliat, desafiaba a los israelitas a enviar a un guerrero que lo combatiera. Pero nadie se atrevía a aceptar el reto, hasta que llegó David, que había ido a visitar a sus hermanos pertenecientes al ejército del pueblo de Dios. David se ofreció a luchar contra Goliat, confiando en el poder del Todopoderoso. Así tomó una honda y 5 piedras, y se acercó al gigante. Goliat se burló de él, pero David le lanzó una piedra que le dio en la frente y lo hizo caer. Luego, tomó la espada de Goliat y lo decapitó. ¿Por qué David no se conformó con dejar a Goliat inconsciente y despojar a los filisteos de sus tierras? Una posible explicación es que David quería cumplir con la ley de Dios, que ordenaba exterminar a los pueblos paganos que habitaban la tierra prometida. Al matar a Goliat, David obedecía el mandato divino de no dejar con vida a ningún filisteo. Aunque esto sigue sonando bastante cruel para una divinidad que supuestamente es benévola y compasiva. Otra incongruencia en el relato se encuentra en la exageración del tamaño de Goliat. Según la Biblia, Goliat medía 6 codos y un palmo, lo que equivale a unos 2,9 metros de altura. Sin embargo, algunos estudiosos han señalado que esta medida podría ser una traducción errónea de los manuscritos hebreos, y que en realidad Goliat medía 4 codos y un palmo, lo que sería unos 2 metros. ¿Es decir que los hombres del pueblo de Israel eran todos de baja estatura? ¿Eran acaso tan pequeños en tamaño que una persona de 2 metros les parecía un gigante? Según un artículo de investigación de 2019, la altura media de un hombre adulto en el mundo es de 171 centímetros. Una diferencia de 30 centímetros no es algo tan colosal como para considerar a Goliat un gigante. Ahora bien, ¿Goliat se quedó de pie frente a David sin siquiera moverse mientras él le arrojaba la piedra? En este aspecto se puede estimar que el gran tamaño de Goliat resultó ser su mayor desventaja, ya que un escudero de estatura normal apenas podría levantar el escudo para proteger la cabeza del gigante. Y fue precisamente a la cabeza donde apuntó David con su honda, pero para que esto cobrara sentido, el escudero tendría que ser más pequeño incluso que David. Por otro lado, existe la teoría de que Goliat sufría de acromegalia, un trastorno causado por la producción excesiva de las hormonas del crecimiento, lo que provoca, entre otras cosas, una especie de visión de túnel. Probablemente, David usó esto a su favor y atacó desde los puntos ciegos de Goliat. Sin embargo, no existe evidencia de que Goliat realmente haya sufrido de acromegalia, sino que se trata de una mera especulación. Además, de haber sido un hecho verídico, ¿cómo lo supo David? ¿Acaso Dios se lo reveló? Aunque también hay que señalar que en aquel tiempo, la honda no era considerada un arma primitiva, sino más bien el arma de artillería por excelencia en las batallas, superando al arco y la flecha. Incluso, Xenofonte describió cómo las hondas utilizadas por los persas tenían mayor alcance y causaban más daño que las jabalinas y los arcos y flechas griegos. De hecho, era común que los lanzadores de hondas se situaran detrás de los arqueros debido a su mayor alcance. David, siendo pastor, seguramente era un experto en su uso para proteger a su rebaño de depredadores, como se menciona en la Biblia, donde relata cómo la utilizó para herir leones y osos que intentaban llevarse alguna oveja. Asimismo, de acuerdo con un estudio realizado en Alemania por National Geographic, las hondas utilizadas por el ejército romano tenían un poder ligeramente inferior al de una pistola calibre 44. Además, el texto bíblico menciona que David recogió 5 piedras en el valle de Ela, que se ha comprobado son ricas en sulfato de bario, lo que las hace el doble de densas que una piedra promedio. De modo que podemos atribuir la victoria de David a varios factores, como el error de Goliat de subestimar a su enemigo y la propia intervención divina, que claramente no podemos dejar de lado. Sabiendo lo anterior, ¿por qué Dios mandó a que arrasaran con los filisteos en la tierra de Canaán? ¿No es esta una barbarie?
Los defensores de las escrituras bíblicas han dicho que una posible razón es que Dios quería castigar a los filisteos por su maldad y su rebelión contra él. Los filisteos eran un pueblo guerrero y marítimo que constantemente atacaban y oprimían a los israelitas. También se burlaban y desafiaban al Dios de Israel, como lo hizo Goliat. Además, los filisteos capturaron el arca del pacto, el símbolo de la presencia y el poder de Dios, y la colocaron en el templo de su dios Dagón, provocando la ira de Dios, que los hirió con plagas y humilló a su Dios. Por lo tanto, Dios quiso vengarse de los filisteos por su falta de respeto y su hostilidad hacia él y su pueblo, aunque esto significaría que entonces Dios es vengativo. En Isaías, capítulo 42, verso 8, Apocalipsis, capítulo 4, verso 11 y capítulo 19, del 11 al 16 queda manifiesto. Esto que la venganza de Dios es santa, porque Él es el Rey soberano, que tiene el derecho y la autoridad de gobernar sobre todas las cosas. Él es el creador de todo lo que existe y tiene el propósito de llenar la tierra de su gloria. Él no tolera que su nombre sea profanado, ni que su voluntad sea desafiada, ni que su pueblo sea perseguido. Él defiende su honor, su poder y su santidad, y exige que todos le reconozcan y le adoren. ¿Esto te suena arbitrario, cruel o tiránico? Cuéntanos tu opinión en la caja de comentarios. Después de la derrota de Goliat, los israelitas persiguieron y derrotaron a los filisteos, que huyeron a sus ciudades. David tomó la cabeza del gigante y la llevó a Jerusalén, mientras que Saúl guardó las armas de Goliat en su tienda, y después de esta hazaña comenzó el reinado de David. La existencia de estos personajes es un tema que ha generado mucho debate entre los historiadores, los arqueólogos y los creyentes. ¿Hay alguna evidencia histórica que respalde este relato? Algunos especialistas afirman que David y Goliat fueron personajes reales y que la historia refleja un hecho histórico, aunque quizás con algunos elementos legendarios o exagerados. Otros especialistas sostienen que David y Goliat fueron personajes ficticios y que la historia es un mito, una alegoría o una invención posterior. Pero al día de hoy, no hay ninguna evidencia arqueológica directa que confirme la existencia de David y Goliat, ni la batalla entre los israelitas y los filisteos en el valle de Ela. Tampoco hay pruebas de que los filisteos usaran armaduras de bronce, como se describe en la Biblia, ni de que Goliat midiera casi 3 metros, como se afirma en algunos manuscritos. Para muchos, estos relatos son entendidos como formas simbólicas o alegóricas que representan la lucha entre el bien y el mal, la obediencia y la desobediencia, más que eventos históricos literales. Las interpretaciones pueden variar y dependen en gran medida de las creencias y enfoques teológicos de las personas. En este contexto, David es visto como un tipo o figura de Cristo, que venció al diablo, el enemigo de Dios y de su pueblo, con su muerte y resurrección. Goliat es visto como un tipo o figura del diablo, que se opone a Dios y a su pueblo, y que fue derrotado por Cristo. Desde una perspectiva teológica, se argumenta que Dios estaba cumpliendo un propósito específico en ese momento, estableciendo a los israelitas como el pueblo elegido y asignándoles la tierra de Canaán. Sin embargo, estas interpretaciones han sido objeto de debate y crítica a lo largo de la historia, ya que plantean cuestionamientos éticos sobre la moralidad de la guerra y la violencia. ¿Qué te ha parecido la historia de David y Goliat? ¿Podría ser que solo se trata de un mito que idealiza la matanza? Recuerda que la caja de comentarios está abierta para que nos cuentes tu opinión. Si el video te gustó y deseas seguir descubriendo más misterios sobre lo divino, regálanos tu pulgar arriba y suscríbete al canal para que no te pierdas nuestro próximo viaje.